Hola, cuando concebimos este proyecto de Más Alto, Más Lejos, la idea principal de este proyecto era transmitir historias de personas que a través del deporte transformaron sus vidas, así sea que estén pasando por una situación muy difícil, complicada de una enfermedad. En este momento, con mucha alegría y emoción, le vamos a dar la bienvenida a un nuevo miembro del equipo que nos va a llevar a retomar ese camino que formó María del Alvarado, conocida en el canal, psicóloga, apasionada del deporte y convencida de que el movimiento es motivación y el deporte nos lleva a conectarnos con todo eso. En este momento vamos a darle la bienvenida al team Más Alto Más Lejos, a Susana Pereira. Bueno, muchas gracias, Flor. Un orgullo empezar a formar parte de este grupo y de esta iniciativa y de esta gran oportunidad de transmitir información, confianza, experiencias y buenas vibras. Soy Susana Pereira y esto es Más Alto, Más Lejos. Bueno, bienvenidos a este Más Alto, Más Lejos, esta nueva etapa que estamos iniciando como parte de este equipo. Mi nombre es Susana Pereira, soy psicólogo y también soy deportista y la idea será entrevistar y compartir con diferentes personajes o personas que han ido superando a través del deporte diversas dificultades. Hoy nos encontramos con el querido amigo Carlos Marckantony, que nos va a contar un poco su experiencia y su historia. Bienvenido, Carlos. Gracias, Susana, y gracias a la plataforma de Más Alto, Más Lejos por compartir mi experiencia y que sé que puede ayudar a muchas personas que están pasando por el mismo proceso u otro proceso. Cuéntanos, Carlos. Sé que tuviste una enfermedad, un linfoma Hodgkin. Pero quiero que me cuentes cómo era tu vida deportiva antes. Sí, bueno, mi vida deportiva antes no era tan activa como yo quería que fuese. Me gustaba mucho el practicar ciclismo, pero bueno, la vida desordenada que uno llevaba, el trabajo, yo no le dedicaba el tiempo que realmente quería dedicarle. Luego que me diagnostican la enfermedad, pues evidentemente que paso por todo el proceso como tal del tratamiento. Empecé como que a valorar mucho más lo que antes podía hacer y en ese momento no podía hacerlo, ¿no? Okay. Durante el tratamiento te sentiste con limitaciones, con impedimentos, dejaste el ciclismo a un lado, estuviste haciendo cero ejercicio, ¿cómo fue esa parte? Sí, por razones obvias, evidentemente tuve que dejarlo porque el proceso fue muy traumático. Desde el inicio, cuando yo acudo al médico por mi malestar general y que paso un tiempo tratando de recuperarme como con una gripe que no se me quitaba y una adenopatía que tenía, ganglios inflamados en cervical, aquí en la parte clavicular, en el cuello. Tuve como 3 meses en tratamiento, no me permitía hacer ejercicio porque de verdad me sentía bastante cansado. Luego, bueno, estudiando un poco más a fondo mi caso, ya con exámenes, imágenes y tal y qué sé yo, se dan cuenta que tengo lesiones a nivel de cuello, a nivel de pulmones. Entonces se entiende pues que tenía que profundizar en el tema y biopsiar esas lesiones que se tenían, ¿no? Al biopsiarla, pues el diagnóstico se hace en marzo del 2021. Ya venía un franco deterioro porque tenía derrame pleural, en fin, me agotaba, me cansaba de nada. Entonces, bueno, comencé con el proceso básicamente de tratamiento. ¿Y cómo te fue con el tratamiento? ¿Tuviste mucho malestar? ¿Se agudizó más el cansancio? No tuve suerte al principio. La idea era conmigo, el protocolo que se eligió
Fue el protocolo más agresivo que existe para el linfoma de Hodgkin, denominado BCOP por sus siglas en inglés, ¿no? De los nombres de la quimioterapia. Era un tratamiento muy agresivo y el cual me dejó muy mal desde el punto de vista físico, inclusive en las primeras sesiones. Los primeros 2 ciclos yo no lo soporté. De hecho, tuve un derrame pleural masivo por el cual tuve que estar hospitalizado, interrumpir ese primer ciclo de tratamiento, estar hospitalizado unos días tratando de extraer todo el líquido que se tenía para luego continuar con el primer ciclo solamente, imagínate tú. O sea, lo que fue ese primer ciclo. Y eran 6 ciclos, ¿no? Entonces, claro, ahí vino un franco deterioro desde el punto de vista físico, nivel muscular, óseo, muchísimos dolores. Pero bueno, yo tenía fe, pues, de que en algún momento eso iba a pasar y luego iba a comenzar un proceso de recuperación, ¿no? Fíjate, dices algo clave que es pensar eso va a pasar. Para muchos pacientes que pasan por estos tratamientos de quimio, radio, etcétera, piensan que como que no se va a acabar nunca, ¿no? Y al contrario, es importante ver un poquito más hacia adelante y decir, bueno, son 6, pero no son 27, ¿sabes? Y vas como descontando en el calendario, vas contando cada día, restando, hasta que van pasando los ciclos, el tiempo va pasando. Y tuviste un mal inicio, pero probablemente tu cuerpo generó tolerancia al tratamiento y después se fue ajustando a recibir el tratamiento y manejarlo mejor. ¿En qué ciclo sentiste que ya podías ponerte en marcha? Bueno, es que al final, ya cumpliendo el 5.º ciclo, es algo que quería comentarte, tuve cosas que pasan en este tipo de tratamiento. Mi sistema inmunológico estaba bastante comprometido y tuve una infección, por lo cual decidieron parar un poco el tratamiento mientras yo saliera de la infección, que fue una pneumocystis carini, una infección a nivel pulmonar bastante grave. Me tuve hospitalizado 20 días con oxígeno, casi que llegan a entubarme y deciden ya en el 5.º ciclo suspender como tal el tratamiento porque todavía se mantenían lesiones que no habían desaparecido. Entonces, bueno, la decisión del oncólogo en su momento fue parar y buscar otro protocolo, o sea, que cambiar el tratamiento para ver cuál era mi respuesta en ese sentido. Comencé otro tratamiento luego que salí de la clínica con otros medicamentos, con otras quimios, pero incorporando inmunoterapia. Entonces, ¿y cómo te fue? Empecé a sentirme mejor, empecé a estar un poco más activo, sentí que, bueno, luego de pasar ese tiempo hospitalizado, mi capacidad pulmonar se había venido totalmente al piso. De hecho, mis niveles de oxigenación eran bastante bajos, y allí fue que yo me propuse realmente salir de esa condición, porque yo tuve una experiencia personal, pues mi padre murió de un paro respiratorio, estuvo con oxígeno muchísimo tiempo y yo no me quería ver en ese estado, ¿no? Entonces me propuse salir de eso, comencé a caminar con mi oxígeno encima. La doctora me decía que tenía que tener muchísimo cuidado, pero bueno, así poco a poco con la ayuda de las terapias respiratorias, fui recuperándome de mi capacidad pulmonar. Sí. Es importante, disculpa que te interrumpa, que hay un momento en que el paciente decide hacer algo y decide salir de esa parálisis que asusta, que es que estás enfermo, que estás dependiente de oxígeno, que crees que te vas a ahogar, que se te llena, que has tenido la sensación de tener líquido en los pulmones, y eso es muy desagradable, y bueno, y sientes que te estás ahogando. Entonces, cuando decides hacer algo y tu mente se pone en sintonía y enfoca hacia eso, bueno, voy a salir a caminar media cuadra. Es clave porque empieza como a desbloquearse un nivel de ponerte en marcha y de tratar de superar esa limitación que sí está, pero que también es mental, tiene un componente mental bastante importante y que a veces
valga la redundancia, nos limita o nos frena mucho de avanzar. Es así. Después de salir a caminar con tu bombona de oxígeno, ¿cómo fuiste? ¿En qué momento dejaste de estar dependiente del oxígeno? Eso lo indicó evidentemente la doctora, pero es que yo cada vez me sentía más capaz. Comenzaba, como comentas tú, caminando lo mejor media cuadra, luego la cuadra completa. Eso me motivaba mucho a seguir. Recuerdo que comencé también con ejercicios de subir escalones, subir pisos. Comenzaba yo siempre cargaba mi oxímetro conmigo para ir viendo cómo iba mi evolución. Y esa evolución del día a día me motivaba mucho más a que, bueno, estaba seguro de que yo podía salir de ese estado, ¿no? Yo le consultaba mucho a los doctores que cómo veían mi evolución. Ellos decían que, bueno, que teníamos que ir con calma, pero veían que estaba progresando bien, ¿no? ¿En qué momento decides retomar la bici? Ya en el 2022, luego que pasé por todas las terapias respiratorias, que ya caminaba, subía 15, 16 pisos, no una vez, sino 2 y 3 veces, decidí pues retomar la bicicleta. En ese momento yo tenía una bicicleta asistida y también tenía una bicicleta montañera, pero decidí empezar por la asistida claro, por el miedo mismo a que a lo mejor no fuese lo suficientemente, no estuviese bien, ¿no? Exacto. Y bueno, comencé a hacer paseos un poco más largos y tal, a enfrentarme a subidas muy pronunciadas, pero bueno, siempre con la asistencia de la bicicleta que tenía. Empecé a irme a la montaña, cosa que extrañaba muchísimo. Pero bueno, no tenía la fuerza como para maniobrar muchísimo en caminos muy complejos. Y llegó en el 2022, finales del 2022, donde yo me sentía como que no a plenitud, pero que sí veía que me había recuperado de una manera importante. Decidí comprarme una bicicleta de ruta. Como que un paso más, claro, ¿no? Porque claro. De hecho yo había hecho la Gatorade 2022, 2023, perdón, no, 2022 la había hecho en la bicicleta asistida. Y bueno, tú sabes, las burlas de los amigos, bueno, que estaban contentos porque yo estaba en eso, pero mira que claro, así cualquiera puede hacerlo, ¿no? Me propuse el año siguiente hacerla, pero en una bicicleta de ruta. Entonces, bueno, empecé a entrenar para eso y tal, y empecé, claro, evidentemente antes del evento, ya con mi bicicleta de ruta, empezar a subir los naranjos y, wow, entendía pues que sí, que por la determinación, por el entrenamiento, por los cambios de hábito que fueron muy, muy importantes, mi recuperación venía en evolución. Y de hecho, yo todavía estaba en tratamiento. Yo todavía estaba en tratamiento con medicamentos de quimio e inmunoterapia. Y con lesiones activas, porque yo me había hecho CT PET recientemente y me decían, oye Carlos, de verdad que tienes todavía una lesión a nivel del cuello y creo que lo que vamos a tener que hacer contigo es un trasplante de médula ósea, porque no hay manera de que esa lesión desaparezca. Entonces procedamos en diciembre, procedamos a operarte, extraer tumor y en función de eso confirmamos el diagnóstico y vamos a trasplante de médula ósea. Como veía que mi evolución desde el punto de vista cardiopulmonar venía mejorando de una manera importante, me operan en diciembre del 2022 y bueno, tuve la suerte de que en la operación no encontraron lesión, por lo que en su momento eso fue una sorpresa para todos, ¿no? Para mí y para el grupo médico que me estaba atendiendo en ese momento. Entonces, bueno, como recompensa y la alegría que eso significó, bueno, decidí sí realmente ponerme retos un poco más exigentes y no perder la oportunidad de seguir haciendo lo que más me gusta, que es mi pasión, y el montar el ciclismo. Decidí comprarme la bicicleta de ruta para prepararme poco a poco en retos cada vez más exigentes, ¿no? Comencé con la carrera de Gatorade del 2023, superó mis expectativas en términos de tiempo, lo hice en menos de una hora,
Y eso fue muy, muy gratificante, pero bueno, sabes cómo somos nosotros los que nos encanta el tema físico. Bueno, cada vez me puse como que más exigencia. Fíjate, hay algo importante que dices, Carlos, y es que es importante manejar las expectativas durante la enfermedad, irlas ajustando y haciéndolas realistas. Todos queremos ser, élites, pero cada uno tiene condiciones diversas que lo hacen ir a su propio ritmo y aceptar que ese es mi ritmo en este momento, que en otro tiempo tuve otro que fue mejor o lo vengo mejorando, pero que el que tengo ahora es este y es el mejor que puedo tener. Entonces eso es muy importante, y el entender que la enfermedad puede ser una oportunidad para cambiar un montón de prioridades y reinventarse y salir nuevo de esa situación. Siempre genera un cambio. Toda enfermedad genera un antes y un después de la persona. La persona no es el mismo que era antes de estar enfermo, se transforma. Y eso es lo bonito, que la gente se dé la oportunidad y se dé cuenta de la transformación que tuvo, y eso es valioso en tu caso, que lo hayas, poco a poco lo fuiste descubriendo y lo fuiste, como se dice, masticando y procesando hasta que, ahora disfrutas de la disciplina más que nunca, probablemente, más que antes, porque empezaste diciendo que no lo practicabas todo lo que quisieras, pero ahora se transformó y tiene un valor distinto, y eso es muy, muy valioso. Cuéntanos de tu gran desafío de los 200 kilómetros de la Virgen del Valle. Sí, ya luego la bicicleta se convirtió como que en tu bandera. No, sí, era parte de mí. O sea, yo a cualquier lugar que yo iba me llevaba la bicicleta, me iba a la playa, me iba a la bicicleta, porque no quería dejar de entrenar, por en vista pues de que estaba en ese proceso de mejoras. Entonces, fui a Margarita a pasar unas vacaciones con la familia, me llevé la bicicleta y estando allá conocí un grupo de ciclistas que me animaron, pues, conversando, siempre uno habla del caso, me animaron a que fuese, que le otorgara que le hiciera una promesa a la Virgen, que me continuara ayudando, pues, en este proceso de mejora, y que hiciera los 200 kilómetros de la Virgen del Valle. Yo sabía que eran bastante retador, pero me lo propuse y dije, voy a tratar de hacerla. Y empecé con un plan de entrenamiento, a hacer fondos acá en Caracas, y empecé poco a poco a ir viendo cómo mejoraba mi capacidad de estar tanto tiempo sentado en una bicicleta, ¿no? Porque básicamente eso es lo más retador. Lo más retador. Entonces, comencé haciendo 60, 80, 100, 120, 4, 5 horas, 6 horas en bicicleta acá en Caracas. Evidentemente es nada comparado con hacer los 200K en Margarita, con un clima totalmente inhóspito, en términos muy lindo cuando arrancas a las 6 de la mañana. Pero de verdad luego a las 2, 3 de la tarde es demasiado, hace muchísimo calor, temperaturas que sobrepasan 50 grados centígrados, y ya por el lado de la península de Macanao, y de verdad que se hace muy, muy agotador. La mayor gratificación que pude tener es que logré terminarlos, tardé 9 horas en hacerlo, pero fui yo, ¿entiendes? O sea, fui yo pedaleando los 200 kilómetros, que ya casi al final, los últimos 10 kilómetros, yo pensaba que no llegaba. Estaba a punto casi que de abandonar, pero sí tenía estos compañeros que te comento que conocí en Margarita, que estaban conmigo allí ayudándome, ¿no? Qué bueno, qué bonita experiencia y qué retadora, porque hay que ver que es muy distinta siempre la temperatura, el lugar, las condiciones cuando cambian y son más hostiles de las que uno ha entrenado, pues siempre todo cuesta más. Así es. Cuéntame, háblanos un poquito de tu familia. El apoyo familiar sabemos que es fundamental en todo esto. ¿Con quiénes contaste? Sí, de verdad que el apoyo en este tipo de procesos de la familia es extremadamente importante. Yo no hubiese podido salir de esto sin el apoyo, evidentemente, de mi esposa, de mi hija. Mi hija no estaba en el país, de hecho yo no quería comentarle nada al principio, y eso creo que me hizo más daño, ¿no? Entonces, luego que ella, cuando se entera del tema,
viene a pasarse, bueno, una temporada larga acá con nosotros. Eso como que también me ancló en decir, uy, ve, el sacrificio que estaba haciendo mi hija en estar acá, trabajar acá desde las 3 de la mañana, porque ella trabaja en España, eso decía, sí, ayudó. Eso ayudó muchísimo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, yo tengo que luchar por mí y por ellos. Qué bueno, sí, definitivamente el apoyo familiar es fundamental y hace una diferencia contar con la familia que no contar. Eso que refieres de no decirle a la familia, siempre el núcleo familiar es muy importante que participe, porque hace una diferencia, aunque no somos a veces conscientes, en este caso tú sí lo fuiste, pero el asumir el papel que cada uno de los miembros de la familia puede fungir, puede estar presente y colaborar. Estar y acompañar es fundamental en todo esto. Sí. ¿Qué le dirías tú a los pacientes o a las personas que están pasando por estos procesos y que se debaten o tienen dudas alrededor de qué hacer o qué no hacer en estos procesos de enfermedad? Bueno, al principio evidentemente es un tema complejo. Una vez que te dan la noticia pues, de que tienes una enfermedad de este tipo, crónica, un cáncer, evidentemente te enfrentas a muchas emociones, ¿no? Piensas que no vas a poder salir de él, hay un tema emocional complicado, el tema financiero también, de cómo vas a afrontar el tratamiento. Sabemos que estos tratamientos son muy costosos. Uno debería básicamente aceptar como tal, porque uno está como que en un proceso de negación, de que esto no me puede estar pasando a mí, yo no voy a poder manejarlo. Y yo pienso que el primer paso que hay que dar es aceptarlo, ponerse en manos evidentemente de tu grupo médico, tener fe pues de que el tratamiento que de alguna manera que diseñaron para ti o te enviaron es el adecuado, aferrarse realmente a algo. Tu familia va a estar allí para poder apoyar y tienes que creer de que realmente vas a salir como tal airoso de esta situación. Es un tema de actitud, es creer, tener fe en algo. En la medida que tú le pongas más entusiasmo y estés convencido, efectivamente. Y estés convencido de que vas a salir airoso del proceso, creo que más a tu favor va a estar el tratamiento, o sea, más te va a ayudar el tratamiento a... Sí, definitivamente hay varios aspectos importantes: confiar en el equipo de salud, contar con la familia, la actitud es determinante, el que yo esté convencido de que voy a salir de esto y un día a la vez. Quisiera hacer los 6 ciclos de una vez, pero no funciona así, tengo que ir poco a poco, tienen que ir pasando los días, mi cuerpo tiene que ir procesando el tratamiento y eso lleva un tiempo. Y durante ese tiempo todas esas variables son importantes, pero el convencimiento y la actitud son fundamentales para que parte del resultado se dé el cambio que se está buscando, definitivamente. Entonces sí, la invitación es a creer en ustedes mismos, a confiar en su equipo, a hacer las preguntas y mantener la comunicación adecuada con el equipo y con la familia e ir un día a la vez avanzando en su proceso de vida. No todo es enfermedad y estar enfermo, sino seguir complementando nuestra vida con diferentes aspectos que son el deporte, la búsqueda de la salud, el trabajo, el mantenernos ocupados, el mantenernos activos frente a esta situación. Muchas gracias, Carlos, por tu tiempo, por esta conversación y este aporte que le podemos ofrecer a todas las personas que sintonizan este canal y se dan la oportunidad de reflexionar acerca de estos temas y de a veces verse en ese espejo de que no están solos, no son los únicos que han sido pacientes, que han sido, han recibido malas noticias y sin embargo se han sobrepuesto a ellas. La invitación es a seguirnos por las redes. Esperamos que compartan con nosotros sus reflexiones y seguimos más alto, más lejos.
más alto, más lejos. Gracias. Puedes repetir lo mismo sin verme. Es difícil, porque uno, claro. Me distraigo, lo veo a él, lo veo. Sí.